Juan 3:16, así dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ustedes bien saben que este pasaje es uno de los más conocidos y citados, no solamente por los cristianos, sino también por las personas que son incrédulas. Pero así como este versículo es uno de los más citados y conocidos, es el versículo más mal interpretado de toda la Biblia, puesto que se cree que el amor de Dios es un amor indiscriminado. Los que citan este versículo, mis hermanos, creen que Dios entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte para salvar al mundo, es decir, para salvar a todas y cada una de las personas del mundo. Creen que Dios es una especie de abuelito bonachón que es solo amor y que tolera a todo el mundo y que pasa por alto los pecados de todos y que al final todos se van a salvar, pues Dios es amor. Y es verdad, mis hermanos, Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8. Eso es una verdad que no se puede negar, ¿cierto que no? Pero Dios también es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. El cristiano no solamente debe creer en el amor de Dios, sino también en la justicia de Dios, en la ira de Dios. El verdadero Dios no es aquel Dios que es imaginado por la mente humana. No, el verdadero Dios es el que es revelado a través de las Sagradas Escrituras. Y si usted quiere conocer al verdadero Dios, ¿qué debe hacer? Pues debe leer las Sagradas Escrituras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recuerden que este versículo está dentro de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, un principal entre los judíos, quien fue a Jesús de noche con una pregunta muy importante. ¿Recuerdan la pregunta de Nicodemo a Jesús? Pues una pregunta que no le hizo, pero que tenía en lo profundo de su corazón. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús, ¿qué le responde? Os es necesario nacer de nuevo. Pero nadie puede nacer de nuevo de sí mismo. Nadie puede darse vida a sí mismo, ¿o sí? No. Es necesario que Dios haga una obra de regeneración en la persona. Quien da el nuevo nacimiento es Dios. Nadie puede darse vida a sí mismo porque todos los seres humanos en el mundo están muertos en delitos y pecados. Y vimos la semana pasada que Dios dio la provisión para que las personas pudieran nacer de nuevo. Es decir, si Dios no hubiese dado esta provisión, nadie podría nacer de nuevo. ¿Y cuál fue esa provisión? Dios levantó a su Hijo Jesucristo entre el cielo y la tierra y lo puso en una cruz para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ese es el amor más grande de Dios. El amor más grande que hay en el mundo es el amor de Dios, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor más grande de todos. Por lo tanto, es un amor incomparable. Como dice el título de la predicación, es un amor incomparable porque entregó lo que Él más amaba, a su Hijo Jesucristo, para dar vida a su pueblo. Como dice el pasaje o el título del pasaje, el incomparable amor de Dios. El incomparable amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es incomparable. No hay un amor como el amor de Dios. Veremos tres cosas. La declaración del incomparable amor de Dios. Veremos la entrega del incomparable amor de Dios. Y veremos el propósito del incomparable amor de Dios. La declaración, la entrega y el propósito. Veamos entonces la declaración del incomparable amor de Dios. Versículo 16 en su primera parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la declaración.
La declaración es que el amor de Dios es incomparable, porque de tal manera, es decir, hay un amor de Dios incomparable, el amor de Dios por el mundo. Y como ya lo dije en la introducción, Dios es amor. Aquí se declara que Dios es amor y todos los creyentes creemos que Dios es amor, ¿o no? Alcen la mano. Claro que sí, todos creemos que Dios es amor y parece ser que el amor de Dios es el atributo favorito de todos los cristianos. Pero si alguien le dice a usted, cree que Dios es justicia, que Dios es un Dios soberano, ya no cree tanto. Hermano, Dios es soberano y Dios controla absolutamente todo en el mundo. Dios controla aún que una hormiguita pase por aquí. Dios controla absolutamente todo en la vida y ha elegido desde antes de la fundación del mundo los que han de ser salvos. Cuando alguien escucha eso, no le gusta tanto. Quiere escuchar del amor de Dios, pero no quiere escuchar de la soberanía de Dios. Y Dios es fuego consumidor. Dios va a castigar a los impíos, pero la gente no quiere escuchar eso. No, Dios es amor y se quedan con ese atributo. Creen que es el único atributo de Dios que existen. Creen ellos que es el único atributo que existe. Pero sigamos como dice el texto, que el amor de Dios es tan incomparable que hizo algo muy grande, algo incomparable. No hay otro amor como el amor de Dios. Si nosotros pensamos en alguna persona en este mundo en la cual nosotros reconozcamos mucho amor, mucha entrega, por ejemplo, se me viene a la mente la famosa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una mujer que entregó mucho por los pobres, pero si comparamos el amor de esta mujer con el amor de Dios, si lo comparamos, el amor de esta mujer se ve como si fuese odio, porque no hay amor mayor que el amor de Dios, porque el amor de Dios es incomparable. Y el amor que se declara aquí en este pasaje es un amor en relación con el mundo. Vean ustedes, porque de tal manera amó Dios que al mundo. Es una relación, el amor de Dios es en relación con el mundo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa la palabra mundo? ¿Qué significa la palabra mundo? La palabra mundo aquí no significa todas y cada una de las personas del mundo. Y es que esa es la mala interpretación que le han dado a este texto. Cuando dicen que de tal manera amó Dios al mundo, las personas creen, como ya lo dije antes, que Dios entregó a Cristo en la cruz para que todas y cada una de las personas en el mundo se salvaran. O más bien, que Dios abrió la posibilidad por todas y cada una de las personas en el mundo para que ellas en su libre albedrío vayan y crean en Cristo. Pero Cristo murió por todos. El problema es que según ellos entonces no murió de manera eficaz. Porque si yo tengo que creer, o más bien ir a Dios, creer, hacer mi esfuerzo personal para poder que esa salvación de Cristo sea aplicada a mi vida, entonces Jesús no es un Salvador poderoso, no es un poderoso Salvador. Entonces la muerte de Cristo no fue eficaz. Hermanos, aquí la palabra mundo no significa todas y cada una de las personas en el mundo. Cuando usted va mirando por las Escrituras, vemos de manera muy directa, muy exacta, muy bien explicada, muy clara, que Cristo no vino a dar su vida por todo el mundo. Miremos un pasaje en Juan 1, del 10 al 12. Y ese pasaje ya lo estudiamos. Vea lo que dice. En el mundo estaba, ¿quién? Cristo. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creen en el nombre de Jesús. A los que no creen, no. Pero a los que creen, sí. Mire lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, y está hablando Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, el Padre le dio al Hijo unas personas
para que Él muriera por ellas en la cruz del Calvario. Y esas personas que el Padre le dio al Hijo, esas personas vendrán a Él. Y cuando esas personas van a Él, Jesús no las echa fuera. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, escuchen este pasaje, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, nadie, escuchen esto, nadie puede ir a Cristo sino solamente aquellos que el Padre le entrega a Cristo. El Padre los toma y los lleva a Cristo. Solamente esos pueden ir a Cristo. Ahí dice el pasaje, Jesús mismo dice, nadie puede venir a mí, solamente los que el Padre les lleva a Cristo. Un pasaje más, Juan 10, del 14 al 15. Habla Cristo y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús pone la vida ¿por quién? Por las ovejas, por sus ovejas, por las ovejas que el Padre le dio, por las ovejas que Él conoce. Él pone su vida solamente por esas ovejas. Él no pone su vida por todas y cada una de las personas en el mundo, sino solamente por los que el Padre le dio, por sus ovejas. Hay un pasaje más. Este pasaje está en Juan 10, 22 a 27, ustedes que están buscando. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Escuchen, era invierno. Y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Él ya había dicho que era el Cristo. Ellos no creían. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Escuchen esto. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, es interesante. Este pasaje, mire lo que dice. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Eso quiere decir que solamente creerán las ovejas de Cristo. O sea, este pasaje no dice que los judíos no eran ovejas porque no creían. Pues muy sencillo. Entonces crean y si creen se vuelven ovejas, pero no, hermanos, no dice eso. Dice todo lo contrario. Dice que ellos no creen porque no son de las ovejas. Esto quiere decir, mis hermanos, que una oveja que no es de Cristo no va a creer. No va a creer. Solamente creerán las ovejas de Cristo. Si ustedes son ovejas de Cristo, entonces por eso fue que creyeron. Si ustedes eran ovejas de Cristo, por eso creyeron. Ustedes no creyeron porque eran muy inteligentes, no. Ustedes creyeron porque eran ovejas de Cristo. Fueron las ovejas que el Padre le dio a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón ustedes creyeron. Hermanos, entonces, habiendo visto todos estos pasajes, y hay muchísimos más, pero yo no tengo tiempo de explicarlos todos, pero según este pasaje y según todo lo que hemos visto, la palabra mundo no significa todas y cada una de las personas del mundo. Hermanos, porque si fuera así, piensen, todas y cada una de las personas del mundo se tendrían que salvar, ¿o no? Las iglesias estarían llenas de personas. Habrían unos cuanticos por ahí que había que rescatarlos, pero hermanos, no es así. Dios no vino a dar su vida por todas las personas del mundo. Nosotros vemos en la experiencia que muchas personas parten al infierno cada día. El amor, hermanos, de Dios es incomparable, o más bien no podría ser incomparable, si promete salvar a todas las personas del mundo y no todas las personas del mundo se salvarían. Pero es que el pasaje está diciendo que el amor de Dios es incomparable por el mundo. ¿Por qué razón es incomparable, mis hermanos? Porque Dios, de ese mundo malo y pecador, toma a un grupo de personas
y la salva. El amor de Dios es incomparable, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque el mundo, siendo un mundo tan malo, Dios aún así se propone salvar de ese mundo a un grupo de personas. A un grupo de personas. Por eso el amor de Dios es un amor incomparable. No se puede comparar. Ahora, Juan, en el Evangelio, en este Evangelio y en sus cartas, usa la palabra mundo como refiriéndose a sistema, al sistema de maldad imperante en este mundo caído y que se opone a Dios, que levanta su puño en contra de Dios y que no quiere seguir sus caminos. Mire lo que dice Juan 15:18, este mismo Evangelio. Si el mundo, ahí está la palabra mundo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué significa la palabra mundo aquí, hermanos? Es un sistema que aborrece a Cristo, que aborrece al Padre y que aborrece a los cristianos, aquellos que quieren seguir a Cristo. Primera de Juan 2:15, mire lo que dice. No améis al mundo. ¿Qué significa la palabra mundo aquí? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que la palabra mundo en estos dos pasajes, en el Evangelio y en la primera carta, significan ¿qué? Sistema, un sistema caído, un sistema de maldad imperante que levanta su puño en contra de Cristo, en contra de Dios y en contra de aquellos que siguen a Cristo. Por lo tanto, la palabra mundo de Juan capítulo 3, versículo 16, habla de todo ese sistema de maldad que odia a Dios, que odia a Cristo. Y Dios ama de tal manera que se propone, como ya lo dije, salvar de ese mundo a un grupo de personas para hacerlos el objeto especial de su amor. Por eso el amor de Dios es incomparable. Sí lo pueden ver, mis hermanos. Aunque el mundo estaba en tinieblas, aunque el mundo estaba aborreciéndolo a él decidió amar de este mundo a gente mala. En eso consiste el incomparable amor de Dios, que Dios decidió amar de este mundo malo a un grupo de personas, malas, y entre esas personas malas que habían en este mundo estábamos usted y yo. ¿O es que usted y yo no hacíamos parte de este mundo malo? Sí. Cuando Dios ve este mundo malo, nos ve a nosotros y Él nos toma de allí y nos saca de ese mundo malo. Por eso el amor de Dios es incomparable. Es incomparable. Y aunque Dios ama el mundo de manera general, sí, es verdad, la gracia común de Dios o la bondad común de Dios, como algunos la llaman, su amor especial, mis hermanos, solamente es dado a los suyos por medio de lo que Él más amaba. Eso nos lleva al segundo encabezado. La entrega del incomparable amor de Dios. La entrega del incomparable amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Paremos ahí. Hermanos, el incomparable amor de Dios no solamente se evidencia por el objeto de ese amor, es decir, el mundo, o las personas que Él sacó de ese mundo que odiaban a Cristo, sino también por medio de lo que Él hizo para demostrar ese amor. ¿Sí ven en el pasaje? ¿Qué hizo Él para demostrar ese amor? Él entregó lo que Él más amaba. Y es que el verdadero amor, hermanos, entrega lo que más se ama. Y Dios entregó, hermanos, por un mundo pecador, a su Hijo unigénito, a su Hijo amado. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba bautizando y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? En el monte de la transfiguración, lo mismo.
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Imagínense ustedes, mis hermanos, el Padre y el Hijo teniendo comunión perfecta desde toda la eternidad. ¿Y qué hace el Hijo? Él no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y Él se despoja de su majestad eterna para venir a morir por un pecador inmundo como yo. Por un pecador inmundo como usted. ¿No le parece eso un amor de Dios incomparable? ¿No te parece, mi hermano, eso un amor de Dios incomparable? Sí, claro que sí, sí lo es. Ustedes recuerdan a Abraham. Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que tú sacrifiques a tu hijo, a tu único. El único hijo de Abraham, bueno, Abraham tenía otro hijo, ¿no? Pero era el hijo de su complacencia. Y Abraham sabía que tenía que sacrificar a su hijo, ¿recuerdan? Fue caminando con él, subieron a la montaña, ahora Isaac llevaba la leña en sus hombros, y en el momento que tenían que sacrificar a su hijo, cuando tenía el cuchillo en su mano y que lo iba a sacrificar, una voz del cielo le dijo, Abraham, detén tu mano, porque yo sé que tú me obedeces, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único, a tu único. Pero ¿sabe qué pasó con Dios el Padre? Dios el Padre sí tuvo que clavar su cuchillo en contra de su hijo en la cruz. El hijo de Abraham se salvó, pero Cristo no se salvó. El cuchillo de Dios destruyó, mató a su hijo Jesucristo en la cruz. Él clavó su daga en Cristo para poder salvarnos a nosotros. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, que ama al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Ahí está, la palabra unigénito es la palabra monógenes en griego, que quiere decir de la misma naturaleza o de la misma esencia del Padre. Cristo es de la misma esencia del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Dios sí tuvo que ver a su Hijo morir en la cruz para poder dar vida a un mundo pecador. Ese es el incomparable amor de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿acaso puede haber un amor más grande que ese? Hermanos, ¿ustedes pueden ver que haya un amor más grande que ese? No, no lo hay. Y por eso es un amor incomparable. Tal fue el amor del Padre por el mundo, hermanos, que cuando Cristo estaba en la cruz y estaba gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre cerró sus oídos. Él abandonó a su Hijo en la cruz por su culpa y por la mía. Así es el incomparable amor de Dios. Y también, después de la muerte de Cristo, envió al Espíritu Santo para que morara en usted. Primero le hizo un llamado eficaz para creer en Cristo y luego mora en usted. El Espíritu Santo de Dios mora en usted y en mí. Y es el Espíritu Santo quien nos redarguye cada día para que caminemos en santidad y en obediencia. Así es el amor del Padre por nosotros. Es un amor incomparable, hermanos. Y si Él nos amó de esa manera, ¿cómo no amarle nosotros a Él? Hermanos, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó a nosotros primero. Eso es el amor incomparable de Dios. Ahora veamos el propósito del amor incomparable de Dios. El propósito, miren ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el propósito. El propósito es para que todo aquel, la palabra para, cuando ustedes vean la palabra para en la Biblia, es propósito. ¿Para qué? Para que todo aquel, vean la frase, todo aquel, hermanos, la frase todo aquel es muy importante.
De tal manera amó Dios al mundo, a todas y cada una de las personas del mundo. No, la Escritura dice allí, para que todo aquel, es decir, que eso se limita. El amor de Dios es solamente por todo aquel que en Él cree. ¿Quiénes se van a salvar? Todos los que creen. Ellos tienen vida eterna, no se perderán en el fuego eterno. ¿Pero quiénes? Todo el mundo, no, todo aquel que en Cristo cree. Solamente aquellos que creen en Cristo se salvarán. El evangelio es predicado a todo el mundo, ¿cierto que sí, mis hermanos? Pero todos no quieren venir. Se les predica acerca de la fuente, de venir a la fuente de agua viva que es Cristo y que tomen de las frescas aguas de ese manantial que es Cristo, pero no quieren venir. Hay una invitación de Isaías en su capítulo 55. Les dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Hay un llamado a todos los sedientos, amigos que me ven por internet, amigos que están aquí. ¿Ustedes están sedientos? Claro que sí. Si no conocen a Cristo, están sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? Que las personas prefieren morir de sed antes que venir a la fuente de vida de Cristo. Nadie quisiera venir a la fuente de Cristo, pero el llamado está. Ahí está el llamado. ¿No quieres escuchar el llamado de Cristo? Esa frase, todo aquel, te incluye a ti, mi amigo. Todo aquel eres tú. Todo aquel eres tú. Tú haces parte de ese todo aquel. Y ya no inclines más tu rostro, mi amigo, levanta tu rostro y mira a Cristo. Tú debes levantar tu rostro y mirar a Cristo siendo clavado en una cruz y muriendo por ti. Ustedes conocen la historia de la salvación de Charles Spurgeon, ¿no? ¿La han leído en algún momento? Hay una autobiografía del mismo Charles Spurgeon contando cómo fue que fue su salvación. Se las voy a contar y la voy a leer. Dice Charles Spurgeon: un día decidí ir a la iglesia. Debido a una tormenta de nieve, el camino estaba bloqueado. Así que doblé por una calle lateral y llegué a una pequeña iglesia metodista. Era un muchacho más o menos de unos 15 años. En ella habían alrededor de una docena de personas, tal vez 15 personas. El ministro que predicaría esa mañana no llegó a la iglesia, tal vez por causa de la tormenta, por lo que subió a la plataforma, al púlpito, un hombre delgado para predicar. Al parecer el hombre contaba con poco conocimiento de las Escrituras, lo que lo obligó a mantener su mirada sobre un solo texto, Isaías 45:22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es el texto que predicó este hombre en esa mañana. Y Spurgeon cuenta que el predicador comenzó así su predicador. De hecho, mis amados hermanos, este es un texto muy simple. Dice: mirad. Ahora miren, no sufran mucho dolor. No se trata de levantar el pie o el dedo, es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede que tú seas el más tonto o la más tonta, pero tú puedes mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, continúa el predicador: mirad a mí. Sí, muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada. Nunca encontrarán ningún consuelo en ustedes mismos. Mírenlo a Él, porque Jesucristo dice: mírenme. Entonces el hombre continuó con su texto de esta manera:
Mírame a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto y sepultado. Miradme que he resucitado. Mírame a mí, yo he ascendido al cielo. Mírame a mí que estoy a la diestra de mi Padre. Oh, pobre pecador, mírame, mírame. Luego de hablar sobre este tema durante unos 10 minutos, el hombre dirigió su vista hacia abajo y vio a aquel joven, es decir, a Spurgeon, que había venido a la iglesia por primera vez, y solo fijando sus ojos en él le dijo: joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo. Luego, levantando las manos, gritó como solo un metodista primitivo podía hacerlo: joven, mira a Cristo, mira, 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 no tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Luego, el propio Spurgeon dijo al respecto: vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no me fijé mucho en ello, estaba tan poseído con ese único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mirad, me pareció encantadora. Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol. Y podría haberme levantado en ese instante y cantado con el más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo. Ese día feliz en que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Pude haber saltado, podría haber bailado, no había expresión por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría de esa hora. Han pasado muchos días desde entonces, pero nunca ha habido un momento en que haya tenido la euforia plena, el deleite chispeante que tuve ese primer día. Mi amigo, Sara, mira a Cristo. Mira, mira, míralo, muriendo en la cruz por ti. Solamente tienes que mirar. Jóvenes que me ven por internet, tal vez Mateus, Isaac, Belén, Abigail, Emanuel, María Ángel, Matías, todos ustedes deben mirar a Cristo. Y ustedes, mis amados hermanos, también tienen que mirar a Cristo. No solamente los amigos, ustedes también, mis amados hermanos, deben mirar a Cristo, porque el evangelio también es para ustedes, también es para mí. Si tú estás viviendo una vida miserable en estos momentos, mira a Cristo para que dejes de vivir una vida miserable. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Señor, como dice tu palabra, porque de tal manera tú nos amaste, o amaste este mundo tan malvado y nosotros hacíamos parte de este mundo pecador, que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seas tu Señor salvando.